Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Esto es Cara a Cara y estaremos platicando aquí en cabina con Gerardo de la Cruz Tobar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, sobre el caso del exsecretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruz Esmada. Y también más adelante la charla será con Daniela Hernández, encargada de proyectos legislativos y territoriales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Esto es Cara a Cara, iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por permanecer con nosotros a través de esta frecuencia, el 91.5 de FM. Y también agradecemos y saludamos a quien lo hace a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente escribiendo Zona 3 Noticias y estaremos muy ligados de forma directa. Y también, si quieres la comunicación más directa, es a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Te saluda ante este micrófono Laura Mora y agradezco a todo el equipo que hace posible que tú estés con nosotros en este momento. Iniciamos por controles. La cabina en controles se encuentra... Joder, ya se me olvidó tu nombre. ¿Ya ves, Carmen? Es que se me perdió la cadenita con Carmen, pero bueno, ahí está Carmen Ramírez, gracias en controles técnicos. También saludamos a Rocío González Araoz, nuestra community manager, y Cristina Arana, no es cierto, es Dulce Rodríguez Moreno, la voz. Es que tanto cambio, tocayo, sí, claro, tanto cambio que me trae, pero bueno, Dulce Rodríguez Moreno es la voz de Canal Continental de Noticias y mi querida productora Laura Martínez Gamiño. Yo soy Laura Mora y esto es Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista. Y ahora sí presento a nuestro invitado que se encuentra aquí en cabina y le agradezco muchísimo que esté con nosotros para platicar sobre este caso, sobre esta situación que se está viviendo en la actualidad con el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada. Gracias a Gerardo de la Cruz Tobar, titular de la Fiscalía Anticorrupción. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Qué gusto poder estar aquí con ustedes platicando, obviamente para aclarar todas las dudas que el auditorio tenga respecto a esos temas. Bueno, pues hablemos sobre, ¿por qué no hacemos un contexto de qué es lo que pasa con el exsecretario de Salud en el periodo de Aristóteles Sandoval y por qué está ahora en esta situación? Pues claro, desde luego. Vaya, este es un asunto que inicia prácticamente un minuto después de que tomé protesta en el Congreso. En cuanto bajo la mano, después de haber tomado protesta, recibo de inmediato una primera denuncia. Y esa denuncia que me presentan 4 diputados tiene que ver con los temas de salud específicamente. De hecho, no se mencionaba como tal de una manera concreta un hecho determinado con datos de prueba que se hubieran aportado en ese momento, sino que lo que se presentó fue una recopilación de ligas de internet, de notas periodísticas, de lo que se había mencionado, de pérdidas, de quebrantos, de desfalcos, en todo lo que es el tema de salud. Para efectos prácticos, nosotros dividimos esta primera denuncia en varias líneas de investigación. Llegamos a abrir 23 carpetas de investigación relacionadas con el tema de salud y empezamos a trabajar desde ese momento, no únicamente en contra del exsecretario Antonio N., sino de todas las personas que pudieran estar implicadas en esto. A lo largo del tiempo, la Contraloría del Estado fue llevando a cabo también auditorías y como resultado de los estudios, de los informes preliminares que se iban dando, pues fue presentando denuncias que se sumaron a las carpetas que ya teníamos. Entonces prácticamente tenemos 4 años y 2 meses trabajando el tema de salud y hace ya 3 años que judicializamos por primera vez una carpeta en contra de Antonio N. precisamente. En aquella época se le logra vincular y se determina que se quede en resguardo domiciliario. Pero siguen las investigaciones, siguen habiendo carpetas y entonces empezamos a enfrentar un proceso estratégico de su defensa, desde luego, en la cual hicieron todo lo posible por no llegar a audiencias. Entonces ustedes recordarán que finalmente hace pues casi más de 2 años que tuvimos oportunidad de ejecutar una orden de aprehensión en contra de él y fue derivado precisamente de que no se presentaban audiencias. En ese momento cumplimentamos una orden de cateo y una orden de aprehensión y lo presentamos y lo tuvimos que dejar en libertad. El juez ordenó su libertad porque estaba protegido por un amparo. Bueno, se dio una historia
que tiene mucho que ver con la estrategia jurídica de los amparos, en la cual nos enfrascamos en un litigio que ha sido bastante intenso, en el cual por lo menos hemos enfrentado 130 amparos durante este tiempo. Hemos tratado de presentar otras carpetas, eventualmente los medios de comunicación han dado cuenta de que no estaba cumpliendo con el tema del resguardo domiciliario, se le veía en algún centro nocturno, se le veía en algún restaurante con algunas personas. Entonces, eso motivó que nosotros presentáramos solicitudes de revisión de medidas cautelares. Fue muy difícil llegar a audiencia también, porque obviamente se utilizaban todos los recursos para no desahogar la audiencia. Desde me enfermé de COVID, hasta me operaron las rodillas, hasta tengo operaciones que llevar a cabo. Entonces, y los amparos, siempre los amparos presentes. Entonces, no habíamos logrado tener una audiencia donde se discutiera la revisión de medidas cautelares. Y tampoco habíamos podido tener una audiencia inicial en la cual le formuláramos imputación y pidiéramos una nueva vinculación. Finalmente esto se logra exactamente hace una semana. Esto se logra el pasado miércoles, donde es convocado una audiencia en los juzgados penales, y esa audiencia no se lleva a cabo porque el juez tiene una licencia, pero estaba presente en el lugar y nosotros en ese momento obtuvimos una orden de comparecencia. Entonces, en ese momento tuvimos la oportunidad de ejecutar la orden de comparecencia, presentarlo ante el juez. Entonces aprovechamos prácticamente un momento en el cual se quedó por un escaso lapso de tiempo, se quedó sin la protección de sus amparos. Y eso permitió que lo presentáramos ante el juez, que le formuláramos imputación, pidiéramos su vinculación, decidió su defensa, cada quien tiene su estrategia, decidió su defensa no acogerse a un término constitucional, sino entrar directamente al debate para ver si había elementos o no para vincularlo. Pues finalmente logramos la vinculación y lo que siguió fue la discusión de las medidas cautelares. Obviamente con la experiencia que ya teníamos de los años anteriores, de cómo ha sido escurridizo para comparecer ante el juez y cómo ha manifestado que no tiene esa intención, esa voluntad de enfrentar responsabilidades, pues ya no íbamos a ir por un resguardo domiciliario. Ahora decidimos ir por una prisión preventiva. Se debatió ante el juez y el juez consideró que teníamos elementos y se le determinó 6 meses de prisión preventiva. Y nos dan 2 meses más para completar nuestra investigación. Es decir, 2 meses de investigación complementaria y 6 meses de prisión preventiva. Pero nosotros lo teníamos vinculado ya en otra carpeta. Una carpeta que tiene que ver con la renta de un servicio de cámaras de videovigilancia para un hospital, en la cual tenemos a otro exsecretario también vinculado y a un director. Pero aquellos han tenido un comportamiento diferente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a la hora que lo tenemos ya ahí, en el reclusorio, vinculado a proceso, en prisión preventiva, pues decidimos llevar a cabo la audiencia que no habíamos podido lograr en 2 años previos, la audiencia de revisión de medidas cautelares. Esa audiencia tuvo lugar este pasado domingo a las 9 de la mañana, se señaló, 9:30 estaríamos actuando, y en esa se decidió nuevamente cambiar la medida cautelar de resguardo domiciliario a prisión preventiva, y otro juez en la otra carpeta le da 6 meses de prisión preventiva. Entonces en este momento lo tenemos vinculado a proceso en 2 carpetas y con prisión preventiva en las dos. Y las investigaciones que tienen que ver con el tema de salud continúan, desde luego. Tenemos más carpetas que estamos analizando en las cuales pudiera tener responsabilidad o pudieran tener responsabilidad algunas otras personas. Pero es un tema que seguimos trabajando todavía, derivado de lo complejo que es todo este proceso de salud. ¿Cómo es posible que una persona, en este caso este funcionario del cual estamos hablando, pueda conseguir tantos amparos? Vaya, esto raya inclusive en lo que pudiera llegar a ser un delito. Ujú. Ya raya en lo que pudiera llegar a ser un delito, porque la propia legislación de amparo tiene prevista una figura típica que tiene que ver con delitos cometidos en el trámite del amparo, que muchas veces se puede incurrir en este tipo penal, en este delito, cuando se hace un uso excesivo del amparo, particularmente fundado en mentiras, porque la mayoría de las actuaciones que se denunciaban en los amparos y la mayoría de los actos que se reclamaban no existían. En realidad se argumentaba situaciones de que me quieren detener, de que están vigilando mi casa, de que me vienen siguiendo, cuando esto no ocurría. Y entonces el juez los jueces les daban la suspensión. Ahora, resultó interesante todo este proceso de litigio, porque no es únicamente en Jalisco donde se promueven los amparos. Ujú. Empezamos a enfrentar amparos en Nayarit,
y después tenemos amparos en Aguascalientes también. Entonces se van moviendo buscando la protección en diferentes lugares. Obviamente es un tema Perdón, que aquí nosotros estamos un paréntesis. valorando. Entonces, un amparo de otro estado lo protege a Sí, nivel claro. nacional. Sí, claro, desde luego. Esto tiene que ver con la forma en que se presenta el acto reclamado. A la hora de que dicen que las personas que están tratando de detenerlo son policías investigadores que vienen de otro estado, vamos, dice, estoy en Nayarit o vienen de Nayarit a quererme detener, entonces los jueces tienen que obrar de buena fe creyendo lo que le dices en la demanda y te conceden la suspensión. Pero ahí es donde nosotros decimos, eso es mentira. Eso no está ocurriendo. No es cierto que hayamos estado haciendo ese proceso de vigilancia. No es cierto que te pretenden tener este lugar o en otro. Por eso les digo que eso raya también en lo que puede ser considerado un delito. El tener esta estrategia de los amparos. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir platicando sobre este tema y bueno, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí en cabina el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. Tus comentarios, tus preguntas a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 46 41. Regresamos fuera de estos procesos. Pero hay términos que me gustaría que nos ayudaran a entender y por qué definir o por qué un arraigo y no, ¿por qué se define un arraigo para empezar? Muy bien. ¿Qué es lo que determina que sea un De arraigo? hecho, lo que ocurre es que estas son medidas cautelares. Esto tiene que ver con el sistema jurídico en el que ahora nos encontramos. Recordarán que en el sistema tradicional todo el mundo estaba en la cárcel. Cuando te dictaban un auto de formal prisión te quedabas en la cárcel por cualquier delito, aun cuando no fuera grave. Pero ahora, a la hora que cambiamos al sistema acusatorio, la prisión preventiva deja de ser una regla y ahora se convierte como algo excepcional, porque tienes otras medidas que se pueden utilizar para garantizar que las personas enfrenten sus procedimientos. Ahora ya no se procura que la gente se quede en la cárcel. Tienes otras 13 medidas que pueden ser desde la presentación periódica, otorgar una garantía, se puede decir la penúltima, la una anterior a la más grave, es precisamente el resguardo domiciliario. Ahora, ¿qué se busca con las medidas cautelares? Se busca garantizar que la persona se quede en el lugar donde va a enfrentar el juicio. Entonces, hay ocasiones en que tenemos muchas personas vinculadas a las cuales no les pedimos un resguardo domiciliario. ¿Por qué? Porque decimos es suficiente con que vengan y se presenten periódicamente, es suficiente con que no salgan del Estado, pero sabemos que van a venir aquí ante el juez cuando se les cite y van a enfrentar su responsabilidad. Pero hay ocasiones en que tú dices, no, esta persona no tiene la voluntad de enfrentar su procedimiento. Y habrá quien se da la huida y pides una orden de aprehensión en contra de él. Pero habrá quien, como en este caso de Antonio N., pues recurre a todas las estrategias habidas y por haber para evitar acudir a audiencias. Entonces, en el caso específico, con independencia del tema de los amparos, que finalmente es una medida, desde luego, es una herramienta jurídica que está al alcance de todos los gobernados, pero ha recurrido a muchas otras cosas. Por ejemplo, estoy enfermo de COVID, por ejemplo, me van a operar, o tengo que operar yo, o no me notificaron, o sea, pero todo es estrategia para retardar el que se pueda llevar a cabo una audiencia. Entonces, ante eso es por lo que decides, no, contigo ya no basta un resguardo domiciliario, contigo tú tienes que estar en el reclusorio. Entonces, esto es algo que hemos vivido inclusive con otras personas, a las cuales se les ha dado también un resguardo domiciliario, no lo respetaron y tuvimos que pedir una prisión preventiva. Entonces, Y en el caso de arraigo, ¿pueden seguir ejerciendo? sí, claro, en este caso, vamos, esos son situaciones que se discuten también ante el juez. Hay un debate donde entra el Ministerio Público y la defensa y discuten de qué manera debe llevarse a cabo, en qué condiciones se da el resguardo. En la forma en que se le estableció a él, como a algunos otros personajes que tenemos en resguardo, ha sido que deben estar en su casa, pero pueden salir para trabajar y para cuestiones de salud. Es decir, si tuvieran una necesidad médica, pues pueden salir. Si tienen que salir a trabajar, pueden ir a trabajar, pero eso no implica que hagas tu vida normal, que te vayas de fiesta, que te vayas al mar, que no, eso no. Tú tienes que estar ahí confinado, nada más con las autorizaciones de ir a trabajar y con el médico si acaso estás enfermo, pero nada más. Entonces no pueden andar haciendo, vamos, inclusive carruseles mediáticos de estación en estación dando entrevistas, o sea, eso no es No, algo no parte de su podía trabajo. estar en el cocobongo. No podría estar ahí en ese lugar, desde luego que no. Esa es una de las situaciones que motivaron que en su momento pidiéramos una revisión
de medidas cautelares. Otro también lo generó el que circularon fotos donde en un restaurante lo vemos con algunos reporteros conviviendo, que bien pudo haber sido una entrevista o pudo haber sido algo completamente social, pero entonces a la hora de que hay un ciudadano que lo ve, le toma una fotografía y lo sube en las redes diciendo, pues ¿qué no se supone que está en arraigo? Pues obviamente la fiscalía tiene que actuar en consecuencia y lo primero que tenemos que hacer es acreditar que estabas en ese lugar y luego demostrarle al juez que no está respetando su resguardo domiciliario y por eso pedíamos la revisión de medidas. ¿Cuáles son los delitos por los cuales Son ejercicios indebidos de funciones y usurpación de funciones en este último, abandono del servicio público en otros, o sea, son diversos delitos los que se están investigando en este momento. Pero tienen que ver estas dos carpetas en las cuales se le tiene vinculado en este momento, una de ellas tiene que ver con una contratación indebida de un servicio de vigilancia por medio de videocámaras para un hospital. Y la otra tiene que ver con nombramientos que se otorgaron de una manera incorrecta. Algunos que otorgó cuando no tenía facultades para otorgarlo y otros que otorgó cuando ya no era el secretario. Entonces, una relacionada con nombramientos y la otra con la contratación de cámaras. Bueno, ¿y aquí es usurpación de funciones? Sí, ¿Qué es? ese segundo tiene que ver con usurpación de funciones, precisamente porque lo que tenemos acreditado hasta este momento es que suscribe esos nombramientos cuando ya había dejado de ser el secretario de salud. Por eso hablamos de una usurpación de funciones. Ok, y ya que hablamos de arraigos, no sé si podríamos tocar un poco el caso de Miguel Castro, que también tuvo cierta problemática, que se le tomaron fotos, que andaba por acá y por allá. Desde luego, recordarán que en el caso de Miguel, pues son 3 exsecretarios también los que tenemos vinculados en aquella carpeta y los 3 en la misma condición de resguardo domiciliario. Pero precisamente con Miguel enfrentamos esa situación de que de repente, vamos, protagónico, mediático o muy social, pero en sus propias redes sociales presumía dónde andaba. Ujú. Entonces aquí haciendo esto, aquí estoy en tal lugar. Y entonces ahí de repente como Ministerio Público dices, espérame, tenemos a una persona en resguardo domiciliario y él mismo está presumiendo que está en un lugar o que está en otro, pues no puede ser. Y luego de repente viene ya una fotografía en un partido de béisbol, me Ujú. parece recordarlo, y esto pues prácticamente fue la gota que derrama el vaso y derivado de esto pedimos una revisión de medida cautelar y se determinó una prisión preventiva para él y se quedó en el reclusorio. Una semana después él pide una nueva revisión de las medidas y logra obtener su libertad, pero ahora comprometiéndose a respetar su resguardo, ¿no? Entonces, ese tiene que ver con el tema de las medidas cautelares, pero ¿cómo va su procedimiento? Bueno, cuando nosotros logramos una vinculación, él inconforme, él y los demás también, inconformes con esta resolución del juez, presentaron un recurso de apelación y obtuvieron una sentencia favorable en apelación de forma tal que los dejaron en libertad. Se les levantó la vinculación y se les levantó la medida cautelar que teníamos. Pero nosotros no quedamos contentos con esto y desde luego representando en este caso, apoyando a CEDIS, se promovió un amparo y ante el Poder Judicial Federal logramos ganar el amparo y entonces se ordenó que quedaran nuevamente vinculados. Ellos deciden acudir a la revisión, a un recurso que existe dentro del juicio de amparo y vamos nuevamente a enfrentar ese procedimiento en revisión y lo ganamos también. Entonces en este momento ellos regresan a estar vinculados y continuamos con el procedimiento. Ahorita estamos con ellos en la etapa intermedia y estamos muy próximos a que se nos señale fecha de audiencia de juicio oral. Entonces el procedimiento de ellos continúa. Y ya dependiendo de todo esto, pues seguiremos con ese procedimiento. Ahí veremos en juicio, todo puede pasar. Nosotros consideramos que tenemos elementos para que ellos resulten condenados, pero finalmente su defensa hará su labor y el juez tendrá que decidir si tenemos o no razón, los puede condenar o los puede absolver. En un juicio llegamos prácticamente en igualdad de condiciones. Juicio oral, ¿por qué en juicio oral? Porque ese es es el sistema que tenemos ahora desde el Ujú. 2016, derivado de la reforma constitucional del 2008, ya todos los procedimientos que inician a partir del 2016 se llevan a cabo en este modelo de justicia. Perfecto, ¿algo más que quieras agregar? Porque sabemos que tienes otro compromiso y ya Sí, casi es la claro, hora. desde luego, pues invitarlos a que nos ayuden en el combate a la corrupción. ¿Y de qué manera nos pueden invitar? Denunciando. Denuncien cualquier hecho
cometido por un servidor público que ustedes consideren que le causa daño a la sociedad, estamos a la orden para investigar los hechos que ustedes denuncien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estaremos dándole Gracias. seguimiento a estos casos, si nos lo permites, invitándote aquí a cabina. Cómo no, desde luego, es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchísimas Saludo al gracias. auditorio. Gerardo de la Cruz Tobar, titular de la Fiscalía Anticorrupción. Nosotros hacemos la pausa y regresamos. Cara a cara, la entrevista. Continuamos aquí en la cabina azul de Zona 3, en este espacio que se llama Cara a Cara. Vamos a platicar, también nos acompaña en este espacio Daniela Hernández, y es encargada de proyectos legislativos y territoriales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Laura, muy bien, ¿y tú? Muy buenos días. Muy buenos días, pues aquí entre el calor y el frío, Sí. entre el yin y el yang, Sí. pero bueno, hay que seguir adelante en esta vida y de encontrarle siempre el lado positivo. Así es. Y bueno, para platicar contigo un tema muy interesante, y qué bueno que ya se aprobó esta reforma a la Ley de Salud y Educación que denominaron menstruación digna. Así es. Platícanos qué es menstruación digna. Bueno, yo estuve como diputada local la Ujú. pasada legislatura y ahí fue cuando presenté esta iniciativa justamente para reformar tanto la ley de educación como la ley de salud en diferentes apartados para proteger, número uno, la salud menstrual de las niñas, adolescentes y mujeres y personas menstruantes de nuestro estado, y número dos, para que en los planes educativos se integraran justamente todo lo que habla de educación menstrual, para romper tabús, para romper estereotipos, para romper con el bullying que se vive en las escuelas por parte de compañeras, compañeros, a las mismas niñas y adolescentes, sobre todo en etapa de secundaria o preparatoria, ¿no? Entonces, la iniciativa contempla que la Secretaría de Igualdad Sustantiva sea como la rectora o la vigilante de que se cumplan estos lineamientos, tanto en salud como en educación, y que se otorguen además productos de higiene menstrual en escuelas públicas de nuestro estado. Parece que podría resultar obvio al hablar de la educación en este sentido, pero también podemos constatar que muchas personas todavía desconocen, incluyendo pues hombres que a veces no saben lo que significa una menstruación o qué es lo que sucede en el cuerpo de una mujer y por qué sucede cada mes. Así es, sí, pues son los tabús que todavía existen alrededor de este tema, que pues tiene que ver con la salud de las mujeres y de las personas menstruantes, y que por desconocimiento, por el mismo sistema machista que impera alrededor, no nada más en nuestro estado ni en nuestro país, alrededor del mundo, es que somos estigmatizadas las mujeres por este tema. O sea, hay países todavía en el mundo, en Nepal, por ejemplo, donde aíslan a las mujeres, las aíslan en sus periodos menstruales y no pueden entrar a sus casas, o sea, las aíslan en chocitas, ahí se quedan en estos días en los que ellas están menstruando, y bueno, eso abona a la creciente brecha de desigualdad, que justamente ahí es donde empieza las violencias contra las mujeres. Cuando más se acrecenta esta brecha de desigualdad en la sociedad es cuando empiezan todas estas, todos los tipos de violencia en contra de las mujeres. Ahora bien, comentabas sobre proveer de los, pues estos productos para la higiene en la mujer durante sus días menstruantes. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Quién va a absorber estos gastos? ¿Cómo se van a distribuir? Pues será la Secretaría de Salud la que sea la encargada o la rectora de proveer estos insumos para las escuelas, y la Secretaría de Educación de distribuirlos, ¿no? Entonces, se tendrá que, ya ahora este año, por parte de esta legislatura, etiquetaron un recurso justo para esto. Antes de que estuviera aprobada la iniciativa, se etiquetó un recurso para proveer de productos para la gestión menstrual a escuelas.
Entonces está en ese proceso de que se ejecute ese recurso para proveer de los productos. ¿Qué niveles escolares estarán cubriendo ustedes con estos insumos? Secundaria y preparatoria en algunos casos, porque lo que habla la iniciativa es que se priorice a las zonas de mayor vulnerabilidad, que es donde existe mayor rezago educativo, y es y es el rezago educativo porque UNICEF, por ejemplo, nos habla de que hay una deserción escolar desde el 20% al 43% entre niñas y adolescentes que no quieren ir por estos ser estigmatizadas, por todos estos tabúes, por el bullying, etcétera, pero otro por la pobreza menstrual que existe en diferentes zonas del país. Entonces, es una deserción escolar alta por esto, y sobre todo en niñas y adolescentes. Por eso te comentaba que cuando existe este tipo de situaciones, se acrecenta la brecha de desigualdad, y es ahí donde empiezan las violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres. ¿Por qué? Porque ellas, al abandonar sus estudios, pues empiezan a rezagarse, y terminan muchas veces por no concluir sus estudios por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que se van a priorizar por zonas del estado, ya sea zona metropolitana o el interior del estado, donde más se necesite este tipo de apoyo, este tipo de insumos para la gestión menstrual. ¿Primaria no está contemplado? Eh, Justamente es donde se tiene que ver, se tiene que priorizar entre la Secretaría de Educación, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que sería como la vigilante o la rectora se puede decir, de este programa, que tengan que priorizar, ellos tendrían que priorizar en qué zonas, y si se contempla en algunas zonas que en primaria. Claro. Digo, no es mucho el caso, pero sí hay niñas que comienzan a menstruar incluso a los 9 años. Así es, sí, sí, por eso lo que la modificación que se hizo de último momento de esta iniciativa justamente fue eso, priorizar las zonas de mayor vulnerabilidad y en donde se necesite este tipo de productos. ¿Y esto cómo lo van a realizar o a partir de cuándo se va a realizar el detectar las zonas donde de mayor vulnerabilidad? Pues a partir de que sea publicada la iniciativa, entrará en vigor, y ya, bueno, pues entrarían las tres secretarías en conjunto a priorizar y analizar en dónde se tienen que distribuir. Y entonces ustedes, bueno, la Secretaría sería la encargada de vigilar que realmente estos insumos lleguen a quienes lo necesitan. Ahora bien, ¿se va a hacer un padrón o cómo van a manejar las cantidades que se van a entregar en cada escuela o en cada lugar? Se tendría, eso ya sería parte de las reglas de operación que tendría este, este programa. Se tendría que analizar todo eso, si, si pudiera existir un padrón completo de, ya sea de personas beneficiarias o de escuelas, ¿no? Entonces eso se tendría que ver en las reglas de operación que se hagan en su momento para empezar a operar este programa. Sí, porque eso es importante saber cuántas niñas en un momento dado van a ser las que requieran de estos insumos para que se les provea de este producto. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Durante la etapa escolar es cuando se Durante les la está? etapa escolar, así es. Sí, se contempla durante la etapa escolar justo por esto, para que no exista mayor rezago de deserción escolar. Y bueno, yo estaba planteando en la iniciativa que tuviera una segunda etapa y hacerlo este programa universal en el estado, para que cualquier mujer o persona menstruante pudiera acceder a los productos de higiene menstrual de manera gratuita en cualquier clínica de salud, en cualquier centro de salud que así lo requiera. Pero bueno, eso ya sería en una segunda etapa, y tendría que pasar nuevamente por otra reforma,
porque eso fue una de las modificaciones que no se contempló, que no se aprobaron. Hablas de la educación, ¿cómo se llevaría a cabo esta educación? Yo recuerdo cuando era niña, no hace tantos años, que Sí, claro. fueron a mi escuela, a la primaria, una marca de toallas sanitarias, y ahí nos enseñaban Ujú. todo lo que era el periodo menstrual, cómo iniciábamos, con imágenes, con todo esto. Y creo que eso es una parte muy importante para que nosotros como mujeres también entendamos qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, cuáles son los cuidados que debemos de tener y que entendamos que es parte de nuestra naturaleza. Pero en este caso, ¿cómo se piensa llevar también esta educación? ¿Tiene algún programa, algún proyecto? Pues lo que se contempla es que entre dentro de los planes educativos y como tú bien comentas, se los enseñaron a las mujeres como por toda este proceso fisiológico que pasamos Ujú. de manera natural todas las niñas adolescentes, pero ahora también que se incluya a los niños, a los adolescentes en estos temas que conozcan también cuál es ese proceso fisiológico de nosotras, lo que vivimos eh, en esta etapa y en los días de cada mes, cada 28 días y que sepan eh, justamente verlo con naturalidad. Así es, fíjate que ahorita que te estaba platicando esto, me estaba recordando de algunos estudios que se han hecho con hombres, donde les han hecho preguntas muy específicas sobre la menstruación. Pueden pensar que nos está escuchando, ay, otra vez van a hablar de cuestiones de género y que si la mujer, pero es real, desgraciadamente, muchas mujeres no conocemos, bueno, no conocen, ¿no? El proceso y también hay muchos hombres que no. Así es. Por eso es importante que se difunda la educación, que se tome conciencia de qué es lo que sucede, porque a veces incluso se ha llegado a usar de manera peyorativa. Así es. Ay, bueno, es que andas en tus días y por eso andas con ese carácter y por eso te comportas como te comportas. Pero si Ujú, me lo permites, regresando, platicamos porque veo que claro. quieres comentar algo al respecto. Sí. Tenemos que hacer una pausa, son las 9:45. Son las 9:48 minutos, regresamos aquí a la cabina y te recuerdo, estamos platicando con Daniela Hernández, encargada de proyectos legislativos y territoriales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y antes de irnos a la pausa, hacíamos la referencia a que es usado hasta de manera peyorativa a veces cuando una persona, una mujer, anda pues sensible o anda con un estado de ánimo diferente al que están acostumbrados los demás, lo primero que dicen es que andas en tus días. Así es. Sí, pues es la violencia simbólica a la que estamos acostumbrados y acostumbradas y que está completamente normalizada, de llamarnos o de decirnos, ay, no le hables, está sensible porque está en sus días, ¿no? O sea, cuando cualquier persona, hombre, mujer, podemos estar de diferente estado de ánimo y no tiene que ser por una cuestión fisiológica, ¿no? O sea, influyen muchísimos factores alrededor, pero pues eso se nos ha atribuido a las mujeres durante siglos, ¿no? Pero y eso es justo lo que se quiere cambiar con esta perspectiva de acceso a esta información sin tabúes, laica, dentro de los planes educativos para que niñas, niños y adolescentes sepan cuál es el contexto fisiológico que vivimos las mujeres en esta etapa. Sí, es importante conocer qué es lo que sucede con nuestro organismo y los cuidados que debemos de tener al momento en que todo esto llega, además de la higiene, todo lo que implica, porque tras la primera menstruación, la mujer ya puede tener un embarazo. Así es. Porque muchas personas piensan, ay, no, con la primera vez que ha tenido relación no va a pasar nada. Si ya eres una mujer menstruante, con la primera, con la menarca, Así es. ya puedes resultar embarazada. Sí, y es por eso que, por ejemplo, México es uno de los países, o sea, está en los primeros lugares de embarazos
infantiles y adolescentes. Eso es muy preocupante, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con la falta de acceso a la información y a una verdadera educación dentro de las escuelas sin estos tabúes, ¿no? Repito, sin estas capas que nos van poniendo en la sociedad, que nos van poniendo en las mismas escuelas, ¿no? Para no tener un verdadero acceso a la información. Fíjate que esto es muy importante y ojalá y se haga introducirlo a las escuelas en todos los niveles, porque sí es importante dentro del desarrollo de la mujer que se entienda qué pasa, qué es lo que sucede, y entender también la problemática que existe en torno a la menstruación, es decir, por qué tienes ciertos síntomas, por qué te sientes de tal manera, y poderlo expresar de manera libre, de Así no es. sentirte juzgada, criticada o buleada, porque en un Ujú. momento dado estás hablando de algo que es muy natural, como comer, como dormir. Sí, y porque no nada más pasa con la deserción escolar en dentro del periodo educativo de una niña adolescente, de una joven. Sucede también en los trabajos, por ejemplo, en la vida laboral, ¿no? Que no puedes faltar a tu trabajo si tienes cólicos, si tienes un malestar. O sea, hay que entender también que hay personas, hay mujeres que tienen hemorragias, o sea, por problemas físicos, médicos, que ya, o sea, necesitan ser atendidos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se pretende incluir en todos estos planes educativos con una perspectiva real de género y con y que no tengan este sesgo de desigualdad. Mira lo que comentamos hace un momento, dice Fren. Con todo respeto para las mujeres, de todos se sienten agraviadas, ya párenle y pónganse mejor a trabajar, para que pongan la mitad del sustento de la casa, ya que para eso no quieren igualdad, solo cuando les conviene. Pues hay que decirle a Efren que estamos trabajando, que Sí, por lo menos aquí somos dos mujeres trabajando y que por lo menos yo en mi casa proveo del 50% de todo el sustento, ¿no? Y creo que así muchas mujeres que estamos en la vida laboral y las que no, las que trabajan dentro de casa, y hay que decirlo, ¿no? Es un trabajo no remunerado. así es, Sí, eso pero es otra parte. es un trabajo que no se les paga a las Pues ni mujeres, siquiera se reconoce como trabajo. exacto, ni siquiera se reconoce. Entonces, eh, esto también abre brechas de desigualdad y es por eso que hombres comentan este tipo de cosas, ¿no? Pónganse a trabajar, o sea, yo quisiera que le contaran las horas laborales a una mujer que cuida desde que se despierta hasta que anochece a los hijos, casa, etcétera. Y otra cosa que pasa es que en cualquier trabajo quien tiene que estar solicitando permisos para atender cosas familiares es Son la las mujer. mujeres, exacto. Sí, y es lo que vemos de manera diaria en las escuelas. Los chats, por ejemplo, son de mamás, ¿no? Las comunicaciones, las escuelas, colegios, primarias, hasta públicas, todo, el- las mandan a las mamás, Ujú. ¿no? Entonces, es una carga, sigue siendo una carga extra que tenemos todos los días. Trabajes o no trabajes fuera de casa. Así es. Dice Socorro, buenos días, me parece muy importante que se tome en cuenta el uso de las toallas reusables. Hoy hay muchos productos que son de buena calidad, eficientes y bonitos, no contaminan, así como copas menstruales, etcétera. ¿Ya tienen considerado qué tipo de insumos se les van a dar? Sí, se tiene considerado toallas, tampones y copas menstruales. Son los tres productos que se tienen contemplados y sobre todo, bueno, las copas menstruales se integran para empezar justamente a crear mayor conciencia con el cuidado del medio ambiente. Así es. Bueno, aquí ya le están contestando Efraín, gracias Miguel Ángel, y que dice que no seas, ya así dice Miguel Ángel, ¿eh? Yo nomás leo. Dice que no sea ignorante ni machista, por favor.
Bueno, pues aquí la cuestión es que se va a tratar de educar, de apoyar Así es. a las personas, a las muy niñas, mujeres que estén en esta etapa para evitar, sobre todo, como comentas, que dejen las escuelas, que sigan su preparación, que sigan creciendo y desarrollándose. Y esto va a ser primera, se va a tapar, va a ser primero las partes más vulnerables, Sí, pero se pretende entonces que después, ya que estén establecidas estas partes, se haga de manera sí, general. sí, que se haga de manera general y sea de acceso gratuito. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en México, por ejemplo, nada más hay 63 millones de personas menstruantes entre los 15 y los 50 años. O sea, no es poco, pues, ¿no? Entonces, hay que proveer de estos insumos, que el Estado pueda proveer de estos insumos para acabar con primero con el rezago educativo y número dos, para acortar esta brecha de desigualdad, que es lo que genera, lo que empieza a generar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Mira, aquí nos dice Lupita, el porcentaje de mujeres que trabaja es muy alto debido a que actualmente los hombres más bien quieren gozar de su libertad y dejan a la madre como responsable de la familia incumplen con incumplen con la pareja y parental con sus hijos. En donde yo trabajo, habemos más mujeres trabajando que hombres. Me parece muy misógino el comentario del señor que dice que ellos, que ellas nos pongamos a trabajar. Además, yo he visto a más hombres pidiendo en la calle limosna que a mujeres. Las mujeres consiguen trabajo en casas o de nanas, pero nunca dejan de trabajar. Bueno, pues es en relación al comentario que hizo Efren. Y bueno, prácticamente, ¿quieres comentar algo? Sería bueno dejar para otro programa el tema de los cuidados, Laura, que ese es otro tema, y bueno, ahí lo comentan, o sea, es otro tema amplísimo y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con toda la carga que tienen o tenemos las mujeres, ¿no? Pues ahí está mi tocaya escuchando para hacer la propuesta del tema. ¿Algo más que quieras agregar, Daniela? No, pues darte las gracias por este espacio, darles las gracias aquí a Zona 3 por este espacio. Siempre es un gusto venir a hablar de estos temas, ponerlos en la agenda pública, que se empiecen a visibilizar para poder avanzar cada día más hacia una verdadera igualdad sustantiva. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estaremos dando el seguimiento a este tema. Yo creo que sí es importante también hacernos conscientes de que el trabajo en casa también es un trabajo y creo que Sí. es de los trabajos más pesados que hay. Una, primero no se reconoce como trabajo. Dos, no tienes descanso, es un trabajo de 24 horas. Trabajes fuera de 24/7. casa o estés en casa, ese siempre va a existir. Y lo interesante sería que realmente se compartiera tanto, como lo comentaba Efren, la mitad en gastos, pero también la mitad en responsabilidades en Claro, casa. claro, así es. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a ti, Hasta Laura. luego. Nos Hasta luego. vamos con Zona en Conexión. Hoy estará Cristina Arana y más a tardecito, como a las 6, nos escuchamos. Gracias, Carmen. Gracias a Rocío. Gracias a Laura y gracias a Dulce Rodríguez Moreno. Nos escuchamos más tarde. La información al momento. Escucha